Hoy, en Luna Tucumán Radio, te voy a contar una de las narraciones más escalofriantes del folclore nacional argentino, la leyenda del perro familiar. Una historia que, pese a ser considerada un simple mito popular, escondería tras ella una serie de brutales crímenes que se cometieron en la vida real. Cae la tarde sobre un ingenio azucarero de la provincia de Tucumán. El peón Rosendo Díaz descarga de un carro tirado a mulas el último atado de caña de azúcar del día. Desde las 5 de la mañana ha realizado este trabajo de manera repetitiva. El intenso dolor que siente en su espalda es precedido por un extraño adormecimiento de sus músculos. Tras apilar el último bulto de caña, se imagina ese plato de guiso caliente que le espera en su casa y ansía un reparador sueño en su camastro. Cuando logra guardar todas sus pertenencias en una ajada bolsa alpillera que usa como bolso, se percata que es el único peón en el galpón. Por alguna razón, sus compañeros fueron desocupados antes que él. Al salir, se cruza con su capataz en el portón y este lo intercepta. Rosendo, venga, no se vaya. Se rompió una máquina y el patrón quiere que ayude. Rosendo no puede negarse. Pega la vuelta y mientras ingresa al sector de máquina, no logra entender por qué lo llaman a él. Él no sabe nada de mecánica. Es un simple peón. Empezó años atrás como zafrero, cortando y pelando cañas en los campos. Y ahora trabaja cargando y descargando carros para el ingenio. Es más, muy pocas veces ingresó al sector de máquinas, pero inmediatamente recuerda que los nuevos mecánicos son unos jovencitos flacuchos que seguramente necesitan la ayuda de alguien fuerte para remover alguna pieza. Cuando ingresa al sector, 4 hombres están parados alrededor de una máquina. Su capataz, 2 hombres que aparentan ser mecánicos, y don Clodomiro, el patrón y dueño del ingenio. Rosendo se para frente a ellos y mientras apoya su bolsa alpillera en el suelo, saluda. Buenas noches, patrón. ¿Mandó a llamar? El patrón levanta la mirada y dice: ¿Usted es Rosendo Díaz? Sí, patrón, para servirle. Mire, Rosendo, se rompió un cilindro de esta máquina y para cambiarlo hay que usar una herramienta especial que se encuentra en un cuarto en el sótano. Está dentro de una caja grande de madera. Es muy pesada. Haga el favor de traerla. Tome, esta es la llave del candado. Es el último cuarto a la izquierda. Ah, y al salir, no olvide cerrar. Hay cosas muy valiosas ahí adentro. Rosendo asiente con la cabeza y recibe la llave del cuarto de manos de su patrón y comienza a bajar la oscura escalera que lo lleva a los cuartos del sótano. Toma un tenue farol a querosén que cuelga de la pared y se va abriendo camino en la oscuridad, mientras sigue sorprendido de que el patrón sepa su nombre. Son cientos y cientos los peones que trabajan en la fábrica, pero también es consciente que él siempre destacó entre sus pares, ya que nunca fue de callar ante los capataces. Fue uno de los primeros en levantar la voz en pos de mejoras salariales, y quien, un mes atrás, detuvo el trabajo durante horas exigiendo atención médica para uno de sus compañeros que había tenido un accidente con un carro cañero. El pasillo del sótano es largo, húmedo y muy frío. Mientras avanza, un fuerte olor a azufre invade el ambiente. Penúltimo cuarto y por fin llega al indicado.
Logra alumbrar el candado con el farol. Apoya la lámpara en el suelo para poder manipular la llave, pero este se apaga. En la oscuridad, logra abrir la puerta y comienza a tantear hacia los costados en busca de la caja de madera. Pero no encuentra nada, ni siquiera estantes, solo los helados ladrillos de la pared. Piensa que tal vez se equivocó de cuarto y de repente siente la puerta cerrarse tras él. Rosendo queda paralizado. El temor lo invade. No puede ser el viento porque el sótano carece de toda ventilación. ¿Quién anda ahí?, grita, pero nadie responde. El silencio comienza a ser interrumpido con una respiración profunda que parece venir de todas las direcciones. Rosendo atina a tomar el puñal que siempre lleva en su cintura, pero su mano derecha no encuentra nada. Lo guardó junto a sus otras pertenencias en la bolsa arpillera que dejó en el suelo junto a su patrón. Envuelto en tinieblas, Rosendo camina a ciegas hacia la puerta, pero está trabada, y la profunda respiración se transforma en un sostenido rugido. Rosendo apoya la espalda contra la puerta y justo en ese preciso momento frente a él se encienden dos intensos ojos rojos que iluminan la mitad del cuarto. Paralizado por el pánico, Rosendo logra dilucidar la cara negra y peluda de una fiera. Una suerte de perro gigante y tenebroso que muestra colmillos enormes. Y justo antes de que el peón logre soltar una oración a su dios, la bestia se arroja sobre él. A la semana, los peones del ingenio comenzaron a comentar en voz baja sobre la repentina desaparición de su compañero Rosendo Díaz. Se sorprendieron de su ausencia porque Rosendo jamás solía faltar, ni siquiera cuando estaba enfermo. Le preguntaron a algunos de sus capataces si sabían algo sobre Díaz, y estos le respondieron que no, que seguramente debía andar por ahí, machao, borracho, y que seguramente ya iba a aparecer. Pero los días pasaban y nada se sabía de Rosendo Díaz. De vez en cuando solía aparecer en medio del campo o al costado del río algún peón golpeado o muerto, resultado de alguna riña o accidente en estado de ebriedad. Pero en el caso de Rosendo Díaz no hay ningún rastro. En su casa, su mujer contó que el pasado viernes su hombre no volvió del trabajo. Un capataz soltó un comentario en voz alta en la que decía que un camionero cree haber visto a un hombre parecido a Rosendo Díaz caminar ebrio por la vera de la ruta durante la madrugada del sábado. Los peones lo escuchan, pero ninguno le cree. Cuando el capataz se aleja, don Eulogio, el obrero más viejo de la peonada, sentencia: a Rosendo se lo llevó el familiar, y aunque sea muy triste, hay que estar agradecido, porque gracias a él, el ingenio va a seguir andando bien y a nosotros no nos va a faltar el pan sobre la mesa. Los peones bajaron la cabeza y se persinaron, y volvieron al trabajo con una profunda angustia, pero a la vez con cierto sentimiento de alivio, el de no haber sido ellos los devorados por ese gigantesco perro que todos llaman el familiar. Historias y relatos como estos son muy comunes aquí en mi provincia,
la provincia de Tucumán, República Argentina, y en el noroeste del país. Estos relatos se desprenden de la leyenda del perro familiar, que forman parte esencial del folclore de la región. La leyenda del familiar está ligada directamente con la industria azucarera, y es muy posible que esta leyenda, conocida en toda Argentina y en gran parte de Latinoamérica, tuviese su origen aquí, en mi pueblo natal, en la ciudad de Lules, localidad desde donde producimos y emitimos los videos de este canal. La industria azucarera, actividad que se ocupa de convertir la planta de la caña de azúcar en finos granos y también en alcoholes, tuvo su explosión económica en la segunda mitad del siglo XIX. Fue la primera industria moderna de la región y uno de los principales motores económicos de la Argentina de aquellos años. Argentina consiguió a principios del siglo XX rankear a nivel internacional como una de las potencias económicas más grandes del mundo, junto a Estados Unidos. Básicamente, la leyenda del familiar o del perro familiar cuenta la historia del dueño, del propietario de una fábrica de azúcar, aquí llamadas ingenios azucareros, que realiza un pacto con el diablo, con el mismísimo Satán. En este pacto, el dios de las tinieblas se compromete en colmar al industrial de buenas cosechas, alta producción, abundantes riquezas y poder. A cambio de estos beneficios, el dueño del ingenio le debe entregar anualmente a Satán una cantidad X de vidas humanas, es decir, de almas inocentes. La forma en que Satanás se cobra estas almas es mediante la intervención de una criatura del inframundo llamado el familiar. En la tierra puede tomar la forma de un enorme perro negro, de un gigante reptil llamado el viborón, o simplemente de un esbelto y refinado hombre que siempre viste de negro. Esta suerte de ángel del infierno queda bajo el cuidado del dueño del ingenio. De allí viene el nombre de el familiar, denotando un lazo casi sanguíneo entre la criatura y el empresario. Este industrial, aquí llamado el patrón, deberá alimentar con cuerpos y almas a su familiar. Por esta razón, ha de buscar la manera de engañar a alguno de sus empleados para llevarlos a una habitación secreta de la fábrica donde vive recluido el familiar. Y allí, el inocente obrero es entregado vivo a la bestia que devorará su cuerpo y se apoderará de su alma. El alma de la víctima es una ofrenda directa a Satán. En cambio, el cuerpo del peón servirá para alimentar al familiar y así poder subsistir en el plano terrenal. En mi provincia, en la provincia de Tucumán, la imagen más recurrente del familiar, según los viejos pobladores, es la de un perro gigante con ojos color sangre que arrastra pesadas cadenas. Mientras más vidas humanas entregue el patrón al familiar, mejores serán sus cosechas, será mucho mejor el rendimiento de su ingenio y será mucha más grande su riqueza. Cuando un obrero muere de manera accidental dentro del ingenio, porque suele haber muchísimos accidentes laborales dentro de estas inmensas fábricas, el familiar sí puede apoderarse de su alma, pero no así de su carne. Si el familiar no es alimentado por un periodo, ya sea por descuido o por ausencia temporaria del dueño, éste puede llegar a escaparse de su escondite en busca de algún ser humano para saciar provisoriamente su hambre. Esta sería la razón por la cual muchas personas dicen haber visto a este enorme perro negro merodear las inmediaciones de los ingenios, campos y cañaverales.
El pacto con el familiar es uno de los secretos mejor guardado por el dueño del ingenio. Los detalles de este contrato no pueden ser divulgados y por eso ni siquiera la esposa ni los hijos del empresario conocen de este acuerdo con el inframundo. Por esta razón, cuando los dueños de los ingenios envejecían, enfermaban o por alguna razón estaban en peligro de muerte, tomaban la decisión de revelar este pacto a sus herederos. Si este pacto no era revelado, no era transmitido a sus herederos, el familiar moría de hambre. El pacto con Satán quedaba sin efecto y por ende toda la riqueza adquirida por el empresario desaparecía en una serie de desafortunados sucesos en la cual el ingenio quebraba y su familia quedaba sumida en la total miseria. Por eso era muy común que en sus lechos de muerte los propietarios de los ingenios les revelaran a sus primogénitos el pacto que la familia tenían con Satán y les enseñaban el cruel mecanismo para siempre tener bien alimentado al familiar. Los propietarios solían garantizar a sus herederos que la feroz bestia jamás atacaría al patrón del ingenio ni a ninguno de los integrantes de su familia. Se cree que la quiebra de muchos de los ingenios azucareros del noroeste argentino se debió a que sus dueños fallecieron de manera repentina sin poder transmitir el secreto. Como el caso del pionero de la industria azucarera en Tucumán, el francés Clodomiro Hilleret, que tras levantar un imperio en la provincia, falleció repentinamente en alta mar durante un viaje transatlántico. Décadas después, su imperio azucarero pereció en ruinas. Más adelante te voy a contar sobre la fabulosa y verídica historia de Clodomiro Hilleret, uno de los personajes más importantes de la industria azucarera argentina de fines del siglo XIX. Un hombre lleno de logros, misterios, lujos y excentricidades. Tan importante fue Clodomiro Hilleret para la industria azucarera que hasta el día de hoy sigue presente en nuestras vidas de manera muy cotidiana. Y endulza muy bien. De una u otra manera, esta historia llegó a los oídos de los obreros, y más de uno decía haberse encontrado en algún momento de sus vidas con el familiar en medio de los cañaverales, razón por la cual todos trabajaban duro y en silencio. Sobreentendían que el patrón, a la hora de elegir un peón para la ofrenda, no escogería a uno de sus mejores trabajadores, sino a aquellos que fuesen más flojos, indisciplinados o revolucionarios de su plantel. Aquellos trabajadores que solían levantarse como líderes sindicales de la peonada, exigiendo mejoras en sus condiciones de trabajo o salarial, tarde o temprano solían desaparecer de la faz de la tierra y sus compañeros daban por sentado que el familiar se los había llevado. Muchos obreros solían tener un sentimiento dividido hacia el familiar. Si bien sabían que era una constante amenaza hacia sus vidas, entendían también que si la bestia estaba bien alimentada, el ingenio seguiría arrojando altas producciones, el patrón ganaría más dinero y sus puestos de trabajo seguirían en pie, permitiéndoles ganar un salario para mantener a sus familias. Desde niño, en la provincia de Tucumán, siempre te cuentan la historia del perro familiar. Una manera de entretenerte o de asustarte. Algún abuelo siempre te comenta sobre algún avistamiento de la fiera o de algún amigo o compañero desaparecido bajo este contexto. Pero una de las historias que más me fascinó fue la que me contó un viejo poblador de la localidad
de Ingenio Leales, una localidad cercana a mi ciudad. Este viejo trabajador de ingenio, ya fallecido hace varios años, me contó la historia de un obrero golondrina santiagueño. Así le decimos acá a los obreros temporarios, obreros que vienen de la provincia de Santiago, de otra provincia, a trabajar solamente en el tiempo de zafra, en el tiempo de cosecha de la caña de azúcar. Y me contó sobre este obrero golondrina que habría sido entregado por el patrón al familiar, pero que éste, gracias a tener un crucifijo y un puñal de plata, pudo enfrentarse a la fiera y sobrevivir al ataque del mismísimo perro familiar. La historia cuenta que pasada la medianoche de un viernes, el dueño del ingenio, con la ayuda de hombres armados de su confianza, redujeron y capturaron a este obrero santiagueño y lo arrastraron hasta el sótano y lo encerraron en el cuarto del perro familiar para que la bestia lo devorara. Pero cuando la fiera saltó sobre él, el hombre sacó su crucifijo y lo recibió con una certera puñalada en el pecho. Según cuenta la leyenda, la esencia maligna de la bestia se debilita ante la imagen de un crucifijo bendecido y las puñaladas metálicas desangran y debilitan el cuerpo terrenal de la criatura. A las 6 de la mañana, el patrón decide bajar solo al cuarto del familiar para corroborar la consumación de su ofrenda. Pero al abrir la puerta, este quedó pasmado al encontrar al peón y a la fiera rendidos en el suelo sobre un enorme charco de sangre. Tanto la bestia como el peón presentan profundas heridas. Lucharon durante toda la noche. Ambos respiran exhaustos. El hombre, aún con el crucifijo y el puñal en sus manos, logra reincorporarse y escapar del cuarto frente a su patrón. Corre por el largo pasillo del sótano, sube las escaleras y aparece, bañado en sangre, frente a los demás obreros de la fábrica. Sumido en pánico y sin poder soltar palabra alguna, el hombre se desploma en el suelo ante la mirada de todos los trabajadores. Entre 4 capataces lo alzan y lo llevan a enfermería. A los minutos, el dueño del ingenio aparece en la fábrica y le dice a todos los trabajadores que su compañero había tropezado y rodado por las escaleras y que se quedaran tranquilos y volvieran a trabajar porque la enfermera se ocuparía de él. Ya en enfermería, el hombre intenta contar lo que sucedió, pero el patrón irrumpe en la sala y pide que lo dejen solos. Nadie supo jamás lo que el patrón y el obrero charlaron durante aquella tarde. Al anochecer, el obrero víctima del ataque salió por el portón principal del ingenio. Estaba aseado, vestía ropas nuevas y sus heridas habían sido curadas y cubiertas con apósitos. Tan solo colgaba de su hombro un pequeño bolso negro. Algunos de sus compañeros lo esperaban afuera para saber cómo se encontraba, pero el hombre ignoró a todos y caminó en silencio hacia la ruta y se perdió junto a los últimos rayos del sol. Nunca más regresó. Algunos vecinos del pueblo comentaron que lo vieron a la mañana siguiente abordar el tren rumbo a la provincia de Santiago del Estero. Todos los obreros del ingenio dieron por sentado que este hombre había logrado luchar y sobrevivir al familiar, ya que él siempre decía que llevaba consigo un crucifijo bendecido y un puñal de plata, por si en algún momento le tocaba enfrentarse cara a cara con el mal. Como te comenté en un principio, es muy posible que esta leyenda tuviese su origen aquí, en mi ciudad natal, en la ciudad de Lourdes, Tucumán. Y esta historia
pese a ser considerada una leyenda, un cuento fantástico, posee muchas aristas verídicas, ya que en la segunda mitad del siglo XIX realmente ocurrieron muchas desapariciones de obreros, las cuales fueron atribuidas al perro familiar. Esto se debe a que tras esta leyenda hay una serie de factores socioeconómicos y políticos que contribuyeron a la creación de la misma y a su uso como una herramienta de dominio de masas. Es por eso que en Tucumán y en gran parte del noroeste argentino, muchas personas pueden llegar a asegurarte que el perro familiar sí existió o que existe. Pero todos estos fascinantes detalles te lo voy a contar en una próxima entrega de esta nueva sección de Luna Tucumán Radio que titulamos Mitos y Leyendas del Folclore. Muchas gracias por acompañarme, te invito a que te suscribas, que actives notificaciones. Y me olvidaba, si andando por ahí te encontrás a un enorme perro negro, por favor, tené mucho cuidado, porque capaz que su dueño se olvidó de alimentar.